No es primera vez que me han escuchado advertir del peligro de vivir en los extremos. Es decir, en la vida cristiana hay quienes viven sin hacer lo malo, pero descuidan lo bueno que sí deben hacer. Y en cambio hay otros que aparentan realizar todo lo bueno que se debe hacer, pero siguen haciendo lo malo que se supone que ya no deben hacer. Tenemos cristianos que pueden ser como Jesús, entre comillas, sin necesidad de involucrarse en una iglesia, y también creyentes involucrados en una iglesia que no son como Jesús en lo más mínimo. Si movemos esto al tema del amor, que es lo que estamos viendo desde la semana pasada, tenemos creyentes que viven en un amor individualista con el Señor, que, ojo, es necesario, es necesario tener un amor, una relación personal con el Señor, pero no es todo. Porque si solo nos limitamos a eso, esto resulta en una pobre demostración externa de amor. Mientras que hay cristianos que demuestran un aparente amor por los demás, pero no hay una relación amorosa con su Señor en lo privado. Entonces, ¿qué hacemos con este mal? ¿Qué hacemos con este desequilibrio? ¿Cómo lo equilibramos? ¿Qué sí y qué no es lo que debemos hacer? Y de hecho, como aprendíamos el estudio pasado, todo creyente que entiende correctamente que su identidad la encuentra en ese amor que el Padre le otorgó, no se encierra en su egoísmo. Ojo, como alguien gobernado por el Espíritu Santo, esta persona va a colocar intencionalmente todo su esfuerzo en mostrar ese amor. No solamente con palabras adecuadas, sino principalmente con acciones certeras, porque ese es el llamado que las escrituras le hacen a los hijos de Dios. Entonces yo quiero que note que en este pasaje que leyó, Dios nos está llamando a una correcta práctica de su amor para nuestra vida de iglesia. Dios nos llama a una correcta práctica de su amor para nuestra vida de iglesia. Esto requiere un esfuerzo, otra vez, un esfuerzo intencional que solamente en Cristo y por el poder de su Espíritu vamos a ser capaces de lograr. Solo para ponerlo en contexto rapidito, Juan desde el inicio del capítulo 3 ha venido con este argumento poniendo todo el énfasis en demostrar que Jesús es Dios. Ya vimos esto la semana pasada. No solo muestra a Jesús como la muestra del amor del Padre, sino en cómo este amor no se acabó en la resurrección. Este amor no se acabó cuando Cristo ascendió, sino en cómo ese amor, gracias al Espíritu, produce frutos de dicho amor que queda plasmado en las vidas de los que Él llama hijos e hijas. Entonces, entendiendo que somos llamados a una correcta práctica de un amor que ya entendimos, quiero que en esta mañana estudiemos tres características de un amor que actúa, es decir, un amor que no solo se queda en palabras, sino que se inclina a accionar, a actuar. Tres características de un amor que actúa. Y quiero comenzar en pro del tiempo y para aprovecharlo de la mejor manera, es que un amor que actúa tiene a Cristo como base. Un amor que actúa tiene a Cristo como base. Y quiero que vea de entrada porque esto inicia fuerte, porque solo en el primer versículo de esta porción, el versículo 13, nos dice: hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Detengámonos ahí porque solo ahí hay mucho que aprender. ¿En qué sentido? Esto es fuerte por el hecho de que nos está recordando una realidad que para muchos es un poco difícil de digerir, que es el odio del mundo. Quiero que usted vea que cuando nos disponemos a amar, esto va a traer un resultado que ya fue explicado en el versículo 1. Si usted lo ve ahí en la segunda parte, mira Juan 3:1.
porque dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Decíamos que otra palabra traducida para conocer es entender, por eso el mundo no nos entiende, porque no lo ha entendido a él. La única manera en la que podemos entender a Dios de una manera inicial es a través de una forma salvífica. Quiero recalcar algo que dije el sermón pasado. Cuando usted vea la palabra amor, un amor demostrado de parte de Dios, siempre véalo en términos de salvación. ¿Por qué? Porque eso es la máxima muestra que el Padre dio. Esa fue la clase de amor con la que el Padre nos amó. Eso es el la magnitud del Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, de esa clase, de esa manera, de esta magnitud, que entregó a su Hijo. Es decir, Dios, para darse a revelar al ser humano pecador, le enseña, le muestra, le revela que su amor tuvo términos salvíficos. Si yo quiero entender el amor de Dios, debo entenderlo en términos de salvación. Si no es así, yo voy a tener una idea errónea o incompleta del amor de Dios. Voy a empezar a romantizar el amor de Dios. Voy a creer que el amor de Dios es algo que contrasta con las películas románticas de hoy. El amor no se limita a un sentimiento romántico. Bíblicamente hablando, el amor de Dios es a través de la salvación. Eso quiero que lo tenga bien claro de entrada, porque cuando usted entiende el valor de su salvación, el valor de la obra de Cristo, ha entendido su identidad como vimos la semana pasada, entonces cuando usted ya entiende, está listo para actuar en ese mismo nivel de amor. Y ahí el reto. Porque si somos llamados a perdonar como Cristo perdonó y a amar como Cristo mismo amó, eso pareciera dejar un estándar bien alto, que aparentemente bajo nuestros términos y condiciones es imposible. Entonces, ¿por qué Juan empieza? Hermanos, no se maravillen si el mundo nos odia, si ha venido hablando del contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hermanos, otra vez, vale la pena prestarle atención a esta palabra que aquí en la Biblia de las Américas está como no se maravillen. La Reina Valera lo pone como no se extrañéis. Y básicamente la idea que trata de comunicar esta palabra es que no se espanten. Usualmente, y quiero que lo veo de esta manera, usualmente cuando alguien se maravilla o se sorprende de esta manera, es porque definitivamente no se esperaba lo que en ese mismo instante le ha pasado. Pero en nuestro caso, la escritura misma nos dice que esto ya tenemos que esperarlo. Esto no debe espantarnos, esto ya no debe extrañarnos, esto ya no debe maravillarnos. Y esto fue enseñado por el mismo Jesús. Quiero que veamos dos pasajes. Váyase al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18. Porque esto fue un resultado advertido por Jesús mismo, que el mundo nos iba a odiar. Mire qué interesante. Juan capítulo 15, versículo 18. Sencillo lo que dice Jesús. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Y esto va a ser más interesante. Váyase más adelante al capítulo 17, versículo 14, ahí mismo de Juan. Ese capítulo donde Jesús está haciendo esa oración intercesora por sus discípulos antes de ser entregado. Y Jesús ora lo siguiente, Juan 17, 14. Jesús orando dice en Juan 17, 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿No le suena familiar esto con lo que ya vimos la semana pasada? Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él.
Por tanto, vaya a Primera de Juan otra vez, capítulo 3, versículo 3, hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Esto ya no es nuevo para nosotros. Solo basta con notar la persecución que sufren los cristianos por parte del mundo desde los tiempos de la iglesia primitiva hasta nuestros días. Y esto fue enseñado por Jesús mismo como parte de la realidad a la que el creyente se debe enfrentar si ha de seguir este camino. Y precisamente, hermanos, esta advertencia no fue dicha por Jesús solo para que usted se mentalizara que va a ser odiado, sino para que realmente usted soporte con conciencia correcta el odio del mundo. Pero más que eso, usted debe ver ese panorama de odio como una oportunidad para demostrar este amor. Y esto es un poco grueso de digerir. ¿Cómo puedo yo respaldar esto bíblicamente? Romanos capítulo 12, versículo 17, acompáñeme ahí. Romanos capítulo 12, versículo 17. Porque cuando nos mentalizamos, por así decirlo, nos preparamos con conciencia de esa manera en un panorama de odio. Esto ya Pablo lo había dicho a la iglesia en Roma. Romanos capítulo 12, versículo 17. Préstale atención, hermano, a lo que dice acá. De entrada, Romanos 12, 17. Nunca, nunca le paguen a nadie mal por mal. Es decir, en una cultura que te enseña que tú pagues con la misma moneda, la Biblia te voltea la tortilla y te dice, nunca paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, ¿sabe de qué está hablando esto? Que te esfuerces lo más posible, que tu intención sea buscar, esforzar, intentar hasta donde te sea humanamente posible que estés en paz con todos los hombres. Y es interesante, versículo 19, amados. ¿Se acuerda lo que veíamos la semana pasada de cómo nuestra identidad se nota cuando alguien llama a otro amado? De hecho, es interesante que en nuestra cultura salvadoreña usualmente se toma broma cuando alguien llama a otro y no le dice el nombre, le dice mi estimado. Pero en realidad, si profundizamos esa palabra, realmente tú estás comunicando algo, o al menos deberías de estar consciente que tú estás comunicando que estimas a esta persona, no solamente porque es una zafada olímpica cuando no te puedes el nombre de alguien. Dios te bendiga, mi estimado. De hecho, yo tengo esa muletilla, pero es porque realmente estimo a la persona a la que le digo esto. Entonces Pablo, siendo Pablo, aquí no es Juan, Pablo está diciéndole amados a la iglesia en Roma. Pablo ya daba por sentado que estos amados tenían su identidad en Cristo, en ese amor que habían recibido. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Versículo 21, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Présteme atención, porque aquí está citando en el versículo 20, Pablo está citando un proverbio que es el proverbio capítulo 25, versículos 21 y 22. Es exactamente lo mismo. Y en la traducción del hebreo, cuando dice, pero si tu enemigo tiene hambre, también se traduce como, pero si el que te odia tiene hambre, dale de comer. Esto es interesante porque ¿a qué se refiere la expresión cuando dice el proverbio amontonar carbones encendidos? Otra traducción dice amontonar ascuas sobre la cabeza. Y es interesante lo que algunos comentaristas afirman de que esto es una metáfora, présteme atención, para darnos la idea de alguien que siente algún tipo de remordimiento fuerte que puede describirse hasta doloroso
Es decir, una persona que sufre un despertar de su conciencia que puede resultar en un sentimiento de vergüenza. Y ojo con esto, tiene sentido entonces el hecho de que vencer el mal con el bien sea un llamado para nosotros. ¿Qué tipo de bien cree usted que se está refiriendo? Que nuestras acciones puedan ser, y ojo, que nuestras acciones puedan ser en cierta manera un camino que la conciencia de alguien más sea despertada. Quiero aclarar algo. Sabemos que es del Espíritu Santo de quien depende toda la obra perfecta, de que alguien se arrepienta una vez que sea convencido de su pecado, de justicia y juicio. Pero cuando mostramos este evangelio de amor en acción, no solo en palabras, usted y yo podemos ser instrumentos útiles que muestren a Cristo a los pecadores e incluso si su rechazo no va a ser algo que nos espante. Entonces yo quiero hacerle una pregunta. ¿Debe sorprenderle a usted que el mundo lo odia? ¿Debe afligirle que el mundo lo rechace? ¿Debe extrañarle a usted ser rechazado por el mundo? Porque a muchos, incluyendo a su servidor, a veces nos duele. En un inicio fue chocante entender que este camino, al elegir este camino, iba a sufrir un gran rechazo de las personas que menos esperábamos. Y ese trago no cualquiera lo digiere de esa manera. Hermano, ¿debe sorprenderte realmente que el mundo te odie? Claro que no. Al contrario, ¿sabes qué tienes que hacer? Ármate de valor para ver ese panorama de rechazo, de odio, como la oportunidad para mostrar a Cristo en tu propia vida. Hermanos, no nos extrañemos si el mundo nos odia. Váyase a 1 Juan otra vez. No se extrañen si el mundo los odia. Versículo 14. Mira lo que está a punto de decir. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Dejémoslo hasta ahí. Juan otra vez está repitiendo las enseñanzas de su maestro. De hecho, en el versículo 14 hace este énfasis de que sus lectores ya saben que han pasado de muerte a vida. Y esto ya fue dicho por Jesús. Váyase conmigo, Juan capítulo 5, versículo 24. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan capítulo 5, versículo 24. Mira lo que dice Jesús acá. En verdad les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿por qué razón supone Juan que sus lectores saben que han pasado de muerte a vida? Bueno, regrese al texto de 1 Juan y siga leyendo. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Esa es la explicación. La evidencia de que alguien ha pasado de muerte a vida es su amor por los hermanos. Y esto es maravilloso, hermanos, porque si usted lo piensa bien, de hecho, el pastor Carlos el jueves estaba citando Tito 3 y nos recordaba lo siguiente, permítame leérselo. Tito 3, versículos 3 y 4 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, y ojo con esto, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, una santificación que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, hechos herederos. Ojo, aquí otra vez hay una pincelada de la identidad. Si somos hijos, somos herederos junto con Cristo de todos estos bienes espirituales que enlista Efesios 1, según la esperanza de la vida eterna. Es decir, si Tito me está diciendo que yo en otro tiempo era aborrecible ante el Señor, ahora en Cristo somos aceptos, somos justificados. Y si en otro tiempo estábamos odiándonos unos a otros, en Cristo ahora debemos amarnos unos a otros. Esa es la evidencia que pasamos de muerte a vida. Versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Y mire lo que sigue diciendo. El que no ama permanece en muerte. Y esto es una clara muestra también de cómo las enseñanzas de Cristo Jesús quedaron bien plasmadas en el apóstol Juan. De hecho, cuando dice el que no ama permanece en muerte, mire lo que sigue diciendo en el versículo 15. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Ojo, esto no es una hipérbole, no es una exageración. Literalmente lo está diciendo. El que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Quiero detenerme aquí un momento. Mateo 5, 21 y 22 dice lo siguiente. Jesús en el Sermón del Monte. Ustedes han oído, dice, que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Yo quiero que dijera muy bien lo que acaba de escuchar y lo relacione con el versículo 15 del texto que estamos estudiando. Porque si usted le presta la debida atención y lo medita bien, no es fácil asimilar que un arranque de ira de nuestra parte hacia nuestro hermano puede colocarnos al mismo nivel de un asesino. El texto lo dice muy claramente. No va a tener vida eterna, permanente en él. Entonces vale la pena preguntarnos entonces, y quiero que realmente lo medite. Si yo estoy notando, me estoy dando cuenta que no amo a mi hermano y lejos de ello yo lo aborrezco de muchas maneras, porque ojo, es interesante ver que nosotros clasificamos la palabra aborrecer ya con actos físicos súper evidentes. Pero hermano, hay tantas maneras de aborrecer a nuestros hermanos que si lo enlistamos no terminamos hoy. Y déjeme decirle que el egoísmo tiene un montón de disfraces. Entonces la pregunta es, ¿eso a usted le carga? ¿Le carga no amar a su hermano porque según este texto no estamos dando la talla? ¿Cuántos aquí no hemos tenido arranques de enojo con nuestro prójimo, con nuestro hermano? Lo hemos asesinado en silencio. O sea, eso le carga realmente. ¿Le inquieta lo suficiente esto al saber que eso le está haciendo merecedor del infierno a usted? ¿Realmente usted está entendiendo lo grave que debe resultarle el no amar a sus hermanos? Piense en cómo usted lleva esto a la práctica en su hogar, en sus estudios, en sus labores, en sus amistades.
Porque usted puede estar aborreciendo a este círculo que le acabo de mencionar y Dios le va a pasar factura por eso. Todos tenemos jefes difíciles de digerir, compañeros, amigos, familia, que son difíciles de tragar. Pero eso es llamado a amarlo, hermano. Y si tú no estás dispuesto a ceder esa parte, a amar de esta manera, no a tu manera, la Biblia te está poniendo al nivel de un asesino que básicamente merece el infierno. O sea, esto es grave. Y si esto no te carga, o sea, hermano, yo quiero que usted entienda realmente. Si usted considera que este saco no le queda o que esto no lo describe a usted, amado hermano, con todo el amor del mundo, yo le debo decir que su arrogancia es tremenda. Porque reconocer que no estamos amando lo suficiente es el inicio para que usted y yo corrijamos esta parte de nuestro camino. Es fácil amar al prójimo cuando está de buenas, pero no cuando nos da motivos para odiarlo. Entonces es aquí donde yo quiero que note que las enseñanzas de Cristo son la base correcta para un amor bien practicado, bien accionado. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Versículo 16. Mira el contraste que viene diciendo. Esto es lo que no se debe hacer. Pero en el versículo 16 da una base preciosa. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Dejémoslo hasta ahí. Si conocer el amor, entender el amor, practicar el amor se limitara hasta ese punto de ahí, hermano, sería bien fácil ir al cielo. Bien fácil. O sea, no me resulta difícil a mí amar al Señor conociendo su amor revelado en su palabra a través de la obra de la cruz. O sea, la Biblia me está restregando en la cara la evidencia por excelencia del amor que yo he conocido. Es decir, Jesús muriendo por nosotros. Eso está más que entendible. Pero es curioso resaltar otra vez, y lo he dicho antes, que tanto Juan 3:16 como Primera de Juan 3:16 tengan en común enfatizar esta muestra tan maravillosa del amor de Dios en Cristo. Pero Primera de Juan agrega algo más. No solo se queda en la obra de la cruz, ahora traslada esa realidad al escribir. Mira acá, versículo 16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Subraya esas tres palabras. También nosotros debemos. Subraye bien esas tres palabras. También nosotros debemos. No te está preguntando si lo pensás, no te está dando la opción, eso es un imperativo. También nosotros debemos. ¿Qué cosa? Poner nuestras vidas. Fíjese en esa expresión. Me encanta que otra traducción para la palabra poner nuestras vidas se traduce como entregar nuestras vidas. Nosotros debemos entregar nuestras vidas. Nosotros debemos destinar nuestras vidas por los hermanos, a los hermanos. ¿Sabe qué implica que mi vida sea destinada a los hermanos? Présteme atención. ¿En qué implicación puedo ver que mi vida es destinada a los hermanos? Hermano, cada decisión que tú tomes que vaya orientado a edificar a otros, ahí es la implicación. Cada decisión que tú tomes tiene que ir orientado a edificar a otros. ¿Cómo así? ¿Cómo puedo yo ver eso en mi cotidianidad, en el día a día? Hermano, todos los días, cada día, tenés una oportunidad para que todas las decisiones que tú tomes durante el día muestren que tu vida está destinada a otros o que está destinada solo a ti mismo. Las decisiones que tú tomas durante tu día a día me dicen si tú realmente consideras destinar tu vida a los hermanos o solo te complaces a yo. Yo quiero,
yo invierto, yo me esfuerzo, yo hago esto para mí. Primera de Juan 3:16, ¿dónde quedó entonces? Si tenés el mayor ejemplo de alguien que destinó, que otorgó, que puso su vida por ti. Lo que se espera, según la Escritura, es que tú hagas lo mismo por tus hermanos. No solo cuando venís a la iglesia, sino cuando no estás en ella y te desenvuelves allá afuera. Cada decisión que toma, hermano, hasta el lugar donde te parqueas antes de venir acá, tuvo que haber sido estratégico. Y vamos a ir viendo estas pautas. Si las enseñanzas de Cristo no son la base de mis acciones en amor, Pastor Marcelo lo dijo bien, soy un címbalo que retiñe. Yo puedo hacer muy buenas obras en amor y la gente puede decir, híjole, este sí que ama al hermano. Pero si yo no tengo esta base correcta que Cristo me da, soy un címbalo que retiñe, soy puro ruido, soy pura bulla. Sí, puedo llamar la atención hacia el amor que yo estoy demostrando, pero no edifica. Así como el ruido llama la atención, pero cuando te das cuenta de la realidad, fácil se olvida. Es exactamente lo mismo con nuestra manera de actuar en amor. Jesús dijo en Juan 15:12, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, el que uno dé, otorgue, destine su vida por sus amigos. No hay contradicción. Entonces, característica número 1, un amor que actúa definitivamente tiene a Cristo como base. Característica número 2, un amor que actúa es sacrificial. Un amor que actúa es sacrificial. Mira el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Esto no necesita mayor exégesis. Juan está poniéndole de ejemplo un caso práctico de un hermano en necesidad que no es atendido. Entonces la conclusión a la que llega es que esta persona que no atiende su necesidad, aún conociéndola, es alguien en quien no habita el amor. Si usted ve Santiago capítulo 2, versículo 15, váyase rapidito ahí, Santiago capítulo 2, versículo 15, dice algo muy similar. Santiago capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra, si un hermano o una hermana no tienen ropa, carecen del sustento diario, versículo 16, y uno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Si usted ve específicamente el ejemplo tanto de Santiago como de Juan, usted puede aprender que si yo sé que mi hermano tiene una necesidad que yo puedo suplir y lo hago, yo estoy mostrando mi identidad como hijo de Dios, como alguien amado. Pero si yo espero a que eso pase específicamente, nos perdemos de otras oportunidades para demostrar en acciones el amor de Cristo. ¿Qué quiero decirle con esto? No es necesario que tú esperes la oportunidad de ver quién de tu alrededor está bien apretado económicamente o ver que a alguien le falta la ropa. O sea, no, lo que no te quiere decir el texto, hermano, es que no esperes una situación en específico para demostrar el amor, para que tu accionar en amor se note. Porque otra vez, todos los días el Señor en su misericordia te pone un montón de pruebas, de hermanitos, de compañeros, de jefes, de conductores. ¿Cuál es el punto entonces? Otra vez, yo quiero que usted oriente esto allá afuera. Cuando usted salga de este culto, usted diga, híjole, qué sermón, o se durmió, o lo que sea. Pero lo que a mí me interesa es que usted vaya y practique esto en su vida cotidiana, porque se le van a presentar oportunidades
para lo que yo le llamo un sacrificio menor. Tomando el ejemplo de Juan. Es decir, no se trata tanto de gastar mi dinero que podría gastar en otra cosa para aliviar la necesidad de un hermano. Claro, si se da el caso, ahí está la oportunidad. Pero no esperemos a que se pase eso, sino que si usted profundiza bien, como dice un teólogo, y cito, es estar dispuestos, ojo, es estar dispuestos a rendir algo que tiene valor para nuestra propia vida y destinarlo para enriquecer la vida de otro. Entonces, ¿qué representa un valor en tu vida? ¿Qué es lo que tú valoras en tu vida? No necesariamente debe ser tu dinero. Examínate bien. ¿Qué es lo que representa un valor para ti? ¿Qué es valioso para ti? ¿Tu dinero? ¿Tu tiempo? ¿Tu esfuerzo? ¿Tu conocimiento? Hermano, si estos son cosas valiosas para ti, esos son sacrificios que cuando tú los dispones para darlos, para destinarlos, es una clara muestra de un amor que actúa. Un amor que no se sacrifica, es un disfraz de egoísmo. Lo voy a repetir, un amor que no se sacrifica es un disfraz de egoísmo. Porque cuando yo pongo lo que yo valoro en beneficio de enriquecer la vida de otro, ese es un amor que actúa de forma sacrificial. Ese es un amor que ha entendido su identidad en aquel que le mostró tal clase de amor como dice el Padre que nos otorgó. Hebreos 13:16 dice así: y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y me encanta cómo lo dice un teólogo. Cito, présteme atención a cómo lo dice esta persona. Las palabras bonitas nunca van a ocupar el lugar de las buenas obras. Y ninguna cantidad de palabras sobre el amor cristiano ocupará el lugar de una acción amable que implique algún sacrificio propio a una persona en necesidad, porque esa acción vuelve a estar operativo el principio de la cruz. Cierro cita. Hermano, ¿qué cosas que representan un valor para ti estás dispuesto a sacrificar por amor a tus hermanos? ¿Sabe cuál es la muletilla que lastimosamente tenemos? No tengo tiempo, es que estoy cansado. Si ni atención me pone. ¿Qué cosas que representan un valor para ti estás dispuesto a sacrificar? Porque si has entendido el amor y te identificas con este amor, tienes que actuar sobre la base de este amor. El amor que actúa es sacrificial, así es esto. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en esta persona? Es imposible. Versículo 18. Hijos, la Reina Valera dice hijitos. Otra vez, una pincelada de identidad. Juan ya supone a sus lectores, esta gente son hijos, esta gente son amados, esta gente son personas que han conocido la clase de amor con la que el Padre los amó. Juan está recordándoles esta identidad, pero les está diciendo al mismo tiempo un mensaje que les compete directamente a ellos por tener esa identidad. Versículo 18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esto no necesita explicación, hermano. ¿Sabes qué? De otra manera, ¿cómo lo podemos decir? Hermano, está diciendo Juan, no solo hablen del amor, demuestren ese amor en acciones genuinas. Porque yo puedo demostrar acciones de amor que no son genuinas.
Ya vamos a llegar a eso. Eso es lo que les está diciendo. Para que el amor sea catalogado como genuino, necesita hechos que le aporten un valor. No tiene sentido que hayan padres que les digan a sus hijos que los aman si no lo muestran con acciones. No tiene sentido una esposa que le diga cada rato con palabras te amo a su esposa si no se lo demuestra con acciones y viceversa. No tiene sentido que su esposa diga que ama a su esposo si no lo demuestra con acciones. No es algo genuino. Entonces no tiene sentido decir que amamos a Dios si no amamos a los hermanos en nuestras acciones. No tiene sentido. Y bendito sea mi Cristo en su diseño de iglesia que juntó una ensalada de pecadores que son difíciles de soportar para que nos amemos, incluyendo este servidor. Amén, dice. Así es. Así es, no tiene sentido. O sea, este es el llamado que como hijos de Dios tenemos. Colosenses lo dice muy bien. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, así como Cristo les perdonó. No es a tu método, no es a tu manera. Está claro. Tienes que amar porque Cristo dice que en esa obra de la cruz, en esto conocemos el amor, lo cantamos. Y entonces hay que entender, y aquí quiero que sigamos leyendo, 1 Juan 3:18, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad. Quiero que nos detengamos ahí porque pareciera haber un juego de palabras que se presta a confundirse un poco. Primero quiero que le preste atención en el versículo 19, cuando dice en esto, porque en la traducción al español que tiene en su Biblia hay un punto en el versículo anterior al final después de la palabra verdad. Cuando dice no amemos de lengua, sino de hecho y en verdad, hay un punto, e inmediatamente el versículo 19 inicia con una mayúscula, en esto, pero en el texto en griego no existe tal punto. Es decir, está amarrando la idea anterior. En esto, ¿de qué está hablando esto? De lo que acaba de decir, de lo que acaba de mencionar. Es decir, un amor que actúa de forma genuina es la evidencia de que alguien que pertenece a la verdad, alguien genuino, alguien que ha nacido de Dios, alguien nacido de nuevo, esta es la evidencia que es capaz de persuadir el corazón cuando éste nos condene. Siga leyendo ya con esa idea. Si dice el versículo 18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho en verdad, es porque dice, en esto que acabo de decir, sabremos que somos de la verdad. En esto vamos a saber que somos genuinos, que somos verdaderos, que somos realmente hijos. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. ¿Qué está queriéndonos decir esto? Yo quiero que usted entienda que la palabra corazón en este contexto está apelando a la mente, a la conciencia. Es decir, hay una realidad y es que aún somos pecadores, eso no lo vamos a negar. Somos pecadores en proceso de ser perfeccionados y nuestra misma conciencia nos puede acusar en ocasiones. De hecho, otra traducción para acusar dice condenar o reprender. Entonces, quiero que me preste atención, porque si sus motivantes son correctos, vale aclarar que siempre es bueno examinar nuestros motivantes. Una pregunta sencilla: ¿por qué has decidido amar a tu hermano? ¿Por qué has decidido sacrificarte de esta manera? ¿Por qué has elegido en este camino? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué estás dispuesto a aguantar el maltrato de alguien más? Incluso dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? ¿Cuál es tu verdadero motivante? Porque tú puedes engañarte a ti solito y decir que estás actuando en amor, pero no lo estás haciendo con el entendimiento correcto ni con la conciencia correcta. Ojo, lo que yo quiero aclarar es que siempre es bueno examinar el motivante de tu actitud, tu sacrificio, pero a la luz de las escrituras, hermanos, así es de sencillo esto. Si yo filtro mis motivaciones a lo que aquí está, ahí tengo el camino donde debe estar mis ganas de querer amar como Cristo amó.
El detalle es cuando esta acusación de mi conciencia me genera una inseguridad, una duda sobre mis acciones que está desviando mi enfoque de confiar en el Señor. ¿Y si no estoy amando lo suficiente? O sea, por ejemplo, puede parecer un poco gracioso, pero de repente uno de los pastores le llama al hermano, mire, venga, quiero hablar con usted. Ay, ya se están comiendo las uñas, que saber qué hizo, que lo van a poner en disciplina, que saber qué va a hacer. O sea, parece un poco risible, pero ese tipo de inseguridad muchas veces nos puede atacar. O sea, esa inseguridad de no confiar en el Señor, de que su Espíritu nos capacita para amar, y si no estoy amando lo suficiente, y si quizás Dios no me está amando, y si quizás yo me voy a ir para el infierno. O sea, son dudas innecesarias que pueden pasar cuando alguien no entiende cómo debe practicar este amor. Quiero que me vaya entendiendo, porque cuando su conciencia, su corazón empieza a jugar esta lucha mental de espíritu, de la realidad de la palabra, su enfoque debe estar confiar en la obra del Señor. Se lo ha dicho desde el versículo 1 del capítulo 3. Mire la cruz. Ahí está el sello de confianza más perfecto que usted puede tener. Efesios 1 le da una lista de beneficios que ya como hijo de Dios usted tiene. Usted fue escogido, usted fue predestinado, usted fue coheredero, usted es ciudadano del reino, usted es aquí, usted ahí. Tiene un montón de beneficios que a veces desconocemos y no es la primera vez que lo menciono. Entonces, ¿de qué está hablando acá? Siga leyendo. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, es decir, mi conciencia. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Y mire el brochazo de consuelo que nos da acá. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Quiero que se quede hasta ahí. Aquí es donde Juan nos da esta seguridad de que mi conciencia, que mi corazón va a ser asegurado, es decir, va a ser persuadido, va a ser convencido, va a ser tranquilizado, dice el griego. Mi corazón va a estar tranquilo delante de Dios. ¿Por qué razón? El mismo versículo me lo dice. Porque sin importar la acusación de mi conciencia, de mi corazón, Dios es mayor que mi corazón. Jeremías 17:9 en la Reina Valera dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno su camino según el fruto de sus obras. Y eso es maravilloso, saber que Dios es mayor que mi corazón porque Él sabe todas las cosas, incluso conoce mejor mi propio corazón que yo mismo. De hecho, me da un poco de gracia que muchas personas se escudan en la frase, bueno, Dios sabe las intenciones de mi corazón. Y esa frase muy involuntariamente nos comunica que ponemos en tela de juicio nuestras motivaciones reales. Y la gente no se da cuenta. Versículo 21. Amados, otra vez, identidad. Si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Esto es precioso. Tenemos esta seguridad, podemos acudir a Él que nos conoce mucho mejor que nosotros. Una conciencia que es guiada por el Espíritu Santo va a experimentar una confianza en el Señor. Aun si fallamos en el camino, hermanos, esta realidad nos la dice Hebreos 4:14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos como confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Si Dios es mayor que nuestra conciencia, que nuestro corazón, practicar el amor no debería de darnos una crisis. Hay una seguridad, versículo 22. Y todo, mire qué interesante lo que va a leer usted ahorita en el versículo 22. Y todo lo que pidamos, lo recibimos de Él. Dejémoslo hasta ahí. Aquí se agarran un montón para arrebatar sus bendiciones. Ahí está, hermano, ahí dice que todo lo que pidamos, lo vamos a recibir de Él. ¿Por qué?
porque guardamos sus mandamientos. Vaya entendiendo lo que va leyendo. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cómo así? Pareciera decir que si nosotros actuamos de cierta manera que a Dios le agrada, podemos pedirle a Dios cualquier cosa y vamos a recibirla de su parte, pero eso no es lo que quiere decirnos el autor. Noten las palabras recibimos, guardamos y hacemos. Estas acciones puestas en forma continua no son por casualidad. O sea, no es que sean requisitos para que una oración sea contestada. Obedecer los mandatos de Dios no es algo que usted debe hacer por recibir algo, como que si esa fuera la condición de Dios para yo torcerle el brazo, porque eso es amar al Señor por egoísmo. Si no sabe cómo, tiene que ser accionado con un amor desinteresado, con un amor sacrificial, con un amor bien razonado, con la conciencia correcta. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Juan con esto? Bueno, él lo explica más adelante. Váyase más adelantito al capítulo 5, versículo 14. Y ahí está la cláusula que nos aclara un poco más esta aparente confusión. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Esta es la confianza, esta es la seguridad, esto es lo que debe reposar en nuestro conocimiento de la vida eterna. Versículo 14, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme, entonces no es lo que mi corazón pecador le encapriche pedir. ¿Qué yo necesito saber para comprender la voluntad de Dios, para comprobarla? ¿Se acuerda Romanos 12:2, si no me equivoco? No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante renovar su entendimiento. ¿Cómo va a renovar su entendimiento? Con la palabra, hermano. No hay otra manera. ¿Para qué dice todavía el texto en Romanos? Para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, agradable y perfecta. Para el pecador muchas veces no lo es, pero si a Dios le describe eso, la voluntad, para mí debe ser igual. Entonces, cuando yo entiendo la voluntad de Dios, todo lo que yo pida en oración lo voy a pedir conforme a su voluntad y entonces el Señor sí va a responder a eso. Esa es la confianza que tengo delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No hay contradicción. Entonces, ya para ir terminando, hermanos, regrese a 1 Juan 3. Somos llamados a evaluar incluso las cosas que pedimos y por qué las pedimos. Y característica número 3, un amor que actúa produce humildad. Y en los últimos 2 versículos es clave. Aquí no hay necesidad de mayor explicación. Versículo 23. Este es el mandamiento, 2 puntos. Número 1, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y número 2, que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Hermano, yo aquí veo una gran fórmula contra el egoísmo. Aquí hay algo que me recuerda a Romanos cuando dice: tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sean condescendientes con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Y aquí hay algo que los teólogos le llaman los mandamientos inseparables. Es decir, yo no puedo separar amar a Dios de amar a mi prójimo, porque otra vez, ¿se acuerda lo que le dije al inicio? El cristiano tiende a irse a los extremos, o ama demasiado a Dios pero no ama a su prójimo, o ama demasiado a sus prójimos pero realmente no ama a Dios, lo está amando a su manera. Entonces el equilibrio que la palabra nos da es que esto no se puede desligar. Una cosa siempre va a afectar a la otra. Yo amo en medida que amo al Señor. Si estoy amando al Señor, voy a amar a mis hermanos. Y estoy amando a mis hermanos porque he entendido el amor que Dios ha mostrado hacia mi vida. Quiero terminar con 2 textos. Mateo 22:36. Se lo leo rapidito. Maestro, le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús viene y contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma
con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Romanos, aquí sí, acompáñeme, con esto terminamos. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos capítulo 13, versículo 8. El subtítulo que le añade aquí la Biblia de las Américas es el amor, cumplimiento de la ley. Versículo 8, Romanos 13, 8. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9, porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, hermano. Que tú te partas la conciencia, el orgullo, el egoísmo para tratar de vivir este amor, nunca va a ser mal. Te está matando tu naturaleza pecaminosa, gloria a Dios, pero eso no es mal para la voluntad de Dios. Es bueno, es agradable, es perfecto. El amor no le hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Hermano, vivimos rodeados de alabanzas, canciones que constantemente dicen: Cristo, yo te amo, yo amo al Señor y amo y yo 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 amo. Hermano, no se trata de cuánto yo lo amo a Él, se trata de cuánto Él nos ha amado. ¿Te das cuenta cómo cambia el enfoque incluso hasta de lo que cantamos? No se trata de cuánto yo vengo a darle labia al Señor con mi amor, sino ver en la Biblia cuán grande ha sido el amor, la clase de amor con la que me ha amado. Ese mismo nivel de amor me ha llamado a mostrar a mí también. Es necesario que despertemos nuestro accionar en esto, porque la Escritura da por sentado que tú ya te amas a ti mismo hasta de más, hasta mucho. Te amas demasiado, hermano. Te amas demasiado. Entonces tu oración a partir de este día debería de ser: ayúdame, Señor, a amar a mis hermanos lo suficiente como tú me amaste a mí. Dijéralo bien, es una oración súper corta, pero que le va a conllevar una prueba bien efectiva. Señor, ayúdame a amar lo suficiente a mis hermanos como tú me has amado a mí. No se trata de cuánto lo amamos a Él, se trata de cuánto Él nos amó, nos sigue amando y nos va a amar hasta la eternidad. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.